Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala con el curso Medicina Forense correspondiente a la semana número 3 del ciclo lectivo 2020 con el tema Informe Médico Legal. Mi nombre es Luis Alfredo Torres, soy médico. El objetivo: que el estudiante comprenda que todos los documentos en los cuales se expresen criterios provenientes de los profesionales de la salud en los diferentes temas y procesos deben de constituirse reales y verdaderos, derivado de que todo servicio de esta naturaleza puede conllevar a una investigación criminalística en la cual se necesitan medios de prueba verídicos y fehacientes, pues constituyen elementos de tipo probatorio. El informe médico legal. Como pueden apreciar ustedes en la transparencia, existen tipos de informe, los cuales van a ser un certificado, un dictamen, una consulta, y a través de las instancias superiores judiciales se puede solicitar al médico forense una aclaración o bien una ampliación. La definición del informe médico legal es el medio a través del cual el médico establece la legalidad de un documento que va asignado y sellado por él. Es un documento que se rinde a solicitud del fiscal del Ministerio Público o un juez competente en asuntos de orden médico que tienen atingencia con la administración de la justicia. Pueden solicitar este tipo de informes el fiscal del Ministerio Público o el juez, como habíamos establecido anteriormente. ¿Quién emite el informe entonces? Va a ser el médico forense que, siendo colegiado activo, que es una de las principales características y situaciones que deben de cumplir para poder ejercer la profesión según el decreto legislativo correspondiente. Atienden el caso, en su defecto, los directores hospitalarios, los directores de centros o puestos de salud o los directores de los hospitales privados. Los subtipos del informe. El certificado. El certificado es un documento en la que se da constancia escrita de un hecho o de hechos que el médico ha comprobado. El médico queda relevado de la obligación tan importante como es el secreto profesional, porque se trata de establecer y hacer constar la ausencia o la existencia de enfermedad. No va dirigido a nadie en particular, sino a quien concierne. Esta es una generalidad para establecer quién es el que va a necesitar determinar el informe. Por su parte, el dictamen es un documento emitido por orden de la autoridad judicial para que el perito se ilustre acerca de aspectos médicos o bien de hechos judiciales o administrativos, y los podemos dividir en 5. El artículo 234, que será fundado y contendrá una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados. La consulta. Este es un informe breve que no sigue un ordenamiento establecido y se puede disponer en una forma verbal o bien escrita. Se emite con el propósito de estimar algún aspecto relativo a personas o hechos. Existe también el preámbulo, donde consta el nombre, título y lugar de residencia, la autoridad judicial que solicita el objetivo del informe. La exposición significa la descripción de objetos, personas o hechos y situaciones que están vinculadas
al tema. La discusión, esta es una evaluación de las relaciones y los elementos para llegar a una conclusión. Posteriormente vienen las conclusiones, que es una forma de sintetizar clara y objetivamente la opinión del perito, hasta establecer la fórmula final, que es la disposición del señor juez para cualquier información adicional que considere prudente y pertinente, en el cual él puede solicitar al médico forense una aclaración, que significa ampliar la explicación sobre aspectos que no fueron comprendidos por terceros, o bien a la autoridad competente. O bien se puede solicitar una ampliación, que simplemente es una extensión en aspectos que se fue breve, o bien que pudieron haber sido omitidos de una manera no dolosa. Los documentos médicos legales, el certificado de nacimiento, el de buena salud y el de matrimonio, así como el de embarazo, constituyen parte de los documentos médicos legales. En cuanto a la definición del documento médico legal, se establece que es un documento escrito emitido por un profesional de las ciencias de la salud, el cual va a ser expedido libremente o por mandato judicial, en el que sucintamente se informa el estado de salud de una persona. Este informe médico clínico es un documento expedido con la finalidad clínica o terapéutica vinculada a la recuperación del paciente. El de nacimiento, documento emitido por un profesional médico, el cual asistió al alumbramiento o parto de un nuevo ser, que generalmente tiene como producto un recién nacido, en el cual se debe valorar las características del nacimiento, el Apgar, etc. La buena salud. Este documento se emite a solicitud de un tercero con el propósito de que el médico dictamine que en el momento de establecer el documento, el requiriente se encuentra gozando de buena salud, los cuales se pueden comprobar estableciendo exámenes de gabinete o bien imágenes diagnósticas. El certificado previo al matrimonio. Este documento establece que cualquiera de los cónyuges futuros, o bien ambos, goza en el momento de establecerse el certificado de un proceso de equilibrio físico y biológico, así como también es indispensable hacer constar que no es portador de ninguna enfermedad de transmisión sexual, conocidas como ITS. Eso quiere decir las más importantes: VIH, sífilis, gonorrea, etc. Y el certificado de embarazo se emite por el médico, en el que hace constar que la paciente se encuentra en estado de gravidez, debiendo indicar las semanas y la viabilidad del feto. Esto significa si el feto está vivo en el momento de establecer el documento. Documentos de enfermedad. Lo emiten los galenos posteriormente a establecer un examen físico, en el cual se complementan con imágenes diagnósticas y exámenes de gabinete, en el cual se establece los diagnósticos o las impresiones clínicas del paciente. El de defunción es el llenado de los documentos impresos por el RENAP, en el cual el médico certifica la muerte del paciente y hace constar las causas de la misma que propiciaron el fallecimiento, la hora, el lugar y las condiciones de la muerte, indicando la causa directa como principal y las subyacentes como causas indirectas. Los certificados de complacencia son aquellos documentos que emiten los médicos a solicitud del interesado, en donde se hace constar
datos ficticios que no son reales o verdaderos sobre una determinada condición del individuo. Esto, naturalmente, como ustedes ya saben, es penado por el ordenamiento jurídico según el artículo 326 del Código Penal, considerado como falsedad documental. Eso establece la falsedad del certificado. Algo que es muy importante es la anamnesis. La anamnesis es la historia clínica que se desarrolla en las consultas externas, en los consultorios privados o en los hospitales públicos, en los cuales se interroga y se pone al paciente todos sus antecedentes familiares, quirúrgicos, médicos, y a las damas la menarquia, o sea, el día de su primer regla, la fecha de su última regla, si consideramos que está embarazada, y los embarazos, los abortos y cuántos partos ha tenido, y si ha sido sometida a algún tipo de intervención quirúrgica. Registros médicos. Este documento es utilizado habitualmente en las áreas de consulta externa o bien de hospitalización, en el cual es un documento médico legal que puede solicitarle el juez o el auxiliar fiscal para definir cuáles son las impresiones clínicas o los diagnósticos del paciente, qué exámenes complementarios se ha realizado y cuál es su estado actual de salud. Y la receta, que es un documento muy importante porque eso establece la prescripción que el médico otorga debido a una enfermedad, el cual se establece el nombre del fármaco, los miligramos y la forma en que se debe consumir. El médico como perito experto. El perito es una persona que posee determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, y que va a estar relacionado con su especial saber y su experiencia. El informe médico pericial se establece con la finalidad de trasladar a terceros, en general a la autoridad administrativa judicial, hechos y situaciones relacionados a la salud de una persona y su repercusión funcional. Las experticias son mecanismos o procesos de investigación los cuales son guiados por algunas ciencias para establecer la falsedad, verdad, sobre algo que puede estar siendo utilizado en un proceso, que puede ser una evidencia de algún hecho en el cual existan dudas. Y el orden del peritaje lo establece el artículo 230, en el cual el tribunal de sentencia, el Ministerio Público o un juez que controla la investigación puede solicitar una prueba anticipada. ¿Qué cualidades debe tener el perito? Debe saber, eso significa que es un profesional con conocimiento. Debe tener experiencia, lo cual se adquiere con destreza para ejecutar las operaciones que se le solicitan. Debe tener pericia en el estudio y el conocimiento en los cuales va a estar vinculado. Debe tener voluntad y diligencia, pues es un experto que va a poner en juego estas cualidades. Además, debe poseer una moral intachable y una independencia de tipo judicial. Eso significa que el perito debe vivir siempre con la verdad y defender y creer en lo justo sin temor a las amenazas. La normativa vigente, el artículo 225 del Código Procesal Penal establece la procedencia, el 226 la calidad del perito, el 227 la obligatoriedad del cargo, el 228 establece los impedimentos, el 229 establece la recusación y el 123 del organismo judicial va a establecer respecto a cuando el juez, antes de resolver la situación, puede establecer
si no existe ningún tipo de relación en cuanto a consanguíneos. Y por último, el abuso sexual. Dentro de la evaluación que el forense debe establecer en el abuso sexual, existe la evaluación. Esto significa hacer una evaluación sobre todo de los genitales, el monte de Venus, el vello púbico, los labios mayores, el himen, para ver si hay ruptura, es complaciente, es bilobulado, es bilabiado, establecer una descripción, si las carúnculas mirtiformes se fueron hacia los bordes de los labios mayores, debe establecer la situación anatómica y fisiológica del ano, los pliegues, para ver si no hay desgarramientos o rupturas, y si estuviese algún tipo anatomopatológico que establecer, se debe instaurar un tratamiento en el cual se debe emitir un documento que le dé un impedimento para estar rebajado de toda actividad laboral durante el tiempo que lleve este tipo de situación. Las preguntas que se encuentran al final de la presentación de la semana 3, la 3.1, ¿cuál es el medio a través del cual el médico establece la legalidad de un documento que va sellado y signado por él? Se rinde a solicitud del Ministerio Público o de un juez. La 3.2, este documento es emitido por profesionales por ciencias de la salud en la atención de un parto. 3.3, persona que posee determinados conocimientos científicos y técnicos informa bajo juramento. 3.4, el Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de partes o de oficio. 3.5, cuando existen sospechas de abuso sexual, ¿qué tipo de procedimientos debe establecer la autoridad? Con esto, compañeros, estamos por finalizado el tema del día de hoy, agradeciendo su atención.